Lo que os voy a contar es algo que he estado callándome durante casi 3 años porque honestamente temía por mi vida y no es un decir. Hay información que os voy a contar aquí que me estaba guardando de por si me pasaba algo, las repercusiones iban a ser revelar esta información, pero ahora que la voy a revelar, pues evidentemente este delincuente no tiene ningún tipo de razón de por qué no encargar mi desaparición. Yo previamente le había dicho que si me pasaba algo, mis abogados ya tenían toda la información necesaria para revelar esta información. A día de hoy puedo decir que me siento seguro al respecto de esto y por esa razón os voy a explicar la historia que os voy a explicar al respecto de todo este asunto, una historia que conté muy poquito al respecto hace cosa de 3 años y cómo este delincuente junto con su amiga se han dedicado a hacer auténticas barbaridades y atrocidades este último tiempo. Bueno, voy a empezar a explicar porque el tema está bien turbio y bien complicado y forma parte de cosas de mi vida privada y os voy a ir enseñando lo que se pueda y no voy a tener ningún orden a la hora de explicaros todo lo que ha pasado. Deciros que mientras está grabando este vídeo se acaba de presentar una querella criminal en contra de este personaje por dedicarse durante el año pasado a crear material de deepfake explícito sobre Lizzy. Y si probablemente habéis visto vídeos o imágenes de Lizzy que fueran explícitas, no es porque ella lo haya subido, porque ella jamás en la vida ha subido nunca nada explícito, sino ha sido precisamente porque este mismo personaje ha estado creando y monetizando cosas de Lizzy, persona a la cual jamás le hizo absolutamente nada, pero a la cual su amiguita y él se han dedicado a acosar de una forma absolutamente repulsiva, les parece suficiente para empezar a acosarla por redes sociales y a través de terceros como ha hecho. Y todo a través de cuentas fake que podría haber sido cualquiera, pero el tío es tan ridículo que no sabe que en Andorra no existe la ley de protección de datos como en el resto de Europa, y con lo cual si tú registras un dominio en Andorra salen todos tus datos, inclusive tu dirección. Datos que me he molestado en censurar yo aquí, pero que eran públicos hasta el otro día cuando la gente se empezó a dar cuenta y comenzó a publicarlo en redes sociales. El tío corrió para quitarlo, pero esto da totalmente igual porque sigue igualmente y está perfectamente registrado y también aportado como prueba dentro de la querella criminal a la cual se enfrenta a una condena de cárcel, junto con su SLU, que es la sociedad limitada unipersonal, que son las que se crean en Andorra. Dirección, por cierto, que además hemos verificado que es la suya, con la que convive con su amiguita, la cual es tan lista que ha estado publicando fotos de esta misma casa en sus redes sociales, fotos que también están todas y cada una de ellas registradas y para una posible implicación criminal futura. Pero es probable que no estéis entendiendo absolutamente nada de lo que estoy hablando ahora mismo, así que dejadme intentar explicaros un poco desde el principio. Es probable que recordéis que hace cosa de 3 años yo tuviera una pequeña desaparición de las redes y os dijera al volver que personas que eran amigos habían estado planeando acabar con mi vida, específicamente secuestrarme, torturarme y acabar conmigo. Pues bien, de esto no me enteré mágicamente porque fuera yo un adivino. Lo sé porque evidentemente me lo contó otra persona y las dos personas que estuvieron planeando hacerme esto fue este tipo junto con la tipa con la que convive. Pero ¿quién es exactamente este tipo? Bueno, este tipo es un hacker, y lo vamos a poner entre comillas, porque en realidad lo que es un delincuente que está ahora mismo dedicándose a dar vueltas por Andorra dando conferencias como si fuera un gran hacker. Tan gran hacker es que ni siquiera fue capaz de ocultar sus propios datos en la página que creó para acosar a Lizzy. Acosa a Lizzy sobre todo porque ella me contó las cosas que este tipo pretendía hacer. Pero claro, probablemente diréis, bueno, pero el acceso a ese tipo de personas no la puede tener cualquiera. Y tú mismo lo has dicho, Dallas, efectivamente. No cualquier persona puede tener acceso a esa clase de contactos. La cuestión es que este tipo sí los tenía. Y este tipo, que esta es su cara, probablemente lo viste aparecer hace bastante tiempo en un en vivo conmigo. Pero ¿de dónde salió exactamente y cómo le conocí? ¿Y cómo pude yo haber sido amigo de un criminal de este nivel? Bueno, antes de adentrarme en la historia, os voy a contar algo sencillo para todas aquellas personas que probablemente estuvieran envueltas dentro de uno de los múltiples delitos que este tipo se dedicó a hacer en su día. Puede ser que os suene el nombre de Alex Asecas. Debo deciros que este no es la misma persona, a pesar de que se den un aire, se parezcan, se llamen igual, son dos personas diferentes. Pues este tío creó una estafa NFT por allá del 2021-2022. Yo en ese momento tenía muy poquita idea de lo que eran los NFT, más allá de lo básico, nunca me he metido en ningún proyecto de absolutamente nada, y no fue hasta el final de la relación que yo supe acerca de esto que le estaba haciendo. Ahora os contaré más al respecto del asunto. Pero la cuestión es que este tipo de aquí era básicamente la cara pública de una estafa que en realidad estaba manejando este otro tipo, el Alex Terrats. Una estafa de la cual se sacó, que yo sepa por lo menos, 900.000 euros, que luego estuvo declarando a Hacienda de forma fraudulenta y él mismo me decía que tuvo que dejar de ver una serie de criminales en la cárcel porque se rayaba pensando en cómo él iba a tener que ir a la cárcel. Pero contaba con el hecho de que nadie sabía quién era ni nadie sabía que él había estado controlando en realidad
de esta estafa desde el principio. Bueno, deciros que el Alex a secas huyó del país y creo que vive en Madeira, huyó de una forma, vamos, súper ridícula, porque sí que es verdad que había muchas amenazas en redes sociales, pero no creo que nadie hubiese hecho nada contra él, la verdad. Más que nada por eso, por la falta de acceso a ese tipo de servicios ilegales. Pero este tipo fue nada más que una cabeza de turco. El que realmente estaba manejándolo todo desde el principio era Alex Terrats. Y a todos los que formarais parte de esta estafa NFT que hizo, que realmente eso sí que es una estafa, nada que ver con lo de crear un token y que la gente venda y compre cuando quiera. Esto es una estafa NFT de las clásicas, de las que todo el dinero se lo robaba él, y tengo todas las pruebas en conversaciones con el Alex Terrats. Cualquiera que vea esto y formaba parte de esta estafa me puede contactar, se las paso y hasta puedo ofrecer mi testimonio para verificar esas mismas conversaciones. Ahora sí, explicado esto, que este tipo fue el verdadero creador de esas estafas, dejadme explicaros cómo le conocí y cómo no fue hasta el final del todo que terminó la relación como terminó. A este tipo le conocí básicamente cuando yo saqué Stardeos la primera vez. Todos supisteis que fue un absoluto horror porque estaba tan mal hecha y tan basura todo. Los inútiles que habían programado eso eran tan patéticos que no sabían hacer correctamente la carga de los usuarios, y con lo cual explotó todo y no fue accesible hasta mucho después. Pues él fue uno de estos programadores que se metió a desarrollar, y ya sabéis la historia de siempre. Si terminas trabajando con alguien, hablando las 24 horas con esa persona, estando resolviendo cosas todo el rato, etc, 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 al final pues te terminas haciendo amigo, quieras o no. Él se vendía a sí mismo como uno de los mejores hackers de España y también un desarrollador increíble, que qué sé yo. En fin, todo eran media verdades, básicamente. El tipo sí que es verdad que tenía bastante dinero y sobre todo tenía contactos turbios. De hecho, el tipo tenía una pistola ilegal en su casa precisamente porque esos contactos turbios se lo habían dado, con lo cual lo que se dedicaba a hacer era más ilegal que legal. Esto, vuelvo a repetir, no lo supe hasta ya hacia el final de la relación. Al principio pensaba que hablaba simplemente de una persona que trabajaba con Google como hacker y que su dinero venía de conseguir vulnerabilidades de Google para las cuales ofrecían bounties. A fin de cuentas, tú no te juntas con un delincuente que literalmente sus contactos le traficaban sustancias ilegales. Y esto no es un decir, literalmente es así. Y de esto no me enteré hasta que ya fue el final de la relación y se lo eché en cara. Tampoco penséis que este tipo es un narco. Más bien lo que es un tipo que ofrece servicios de hacker, y vamos a ponerlo entre comillas, porque lo mismo que sí que sabe hacer algunas cosas, también es brutalmente descuidado para otras, y le ofrece esos servicios a veces a empresas legítimas y a veces a gente que son delincuentes y tienen tratos directos con narcos. Algunos de estos son personas extremadamente peligrosas, las cuales nunca me dijo siquiera su identidad real, pero sí que vi los resultados de esas personas con las que se juntaba. Y así también podría ser que le hubieran estafado y no me hubiesen llegado a hacer nada nunca, también podría haber sido que no lo hubiesen estafado y realmente sí que me hubiesen podido hacer algo. Por eso jugué siempre con la amenaza de si algún día me pasa algo, mis abogados revelarán todas las conversaciones en las que tú admites tus delitos sobre todas las estafas que hiciste con Alex a secas. Un fraude que, os repito, se llevó mínimo, como poco, 900.000 euros. Pero bueno, no os he explicado bien todo cómo continuó. Dejadme que os explique. La relación comenzó bien, como todas las relaciones. Este era la primera persona que sí que daba resultados en lo que estaba desarrollando, y su acercamiento hacia mí nunca fue por el dinero, porque como os he dicho, él ya tenía dinero. Más bien de lo que estaba sediento era de fama, y más que de fama, porque no la necesitaba tanto, era más bien del éxito con las mujeres. Una de las frases que él me dijo, que se me quedó por siempre grabado en la cabeza, fue que él renunciaría a todo el dinero que tiene con tal de tener el éxito que yo tenía con las mujeres. Y esta frase se me quedó brutalmente grabada en la cabeza, porque él sabía que también el tener éxito con las mujeres te lleva en algunas ocasiones a encontrarte con algunas loquitas que se quedan obsesionadas contigo durante mucho tiempo. Y aún así, él me dijo esto, no en una sino en varias ocasiones me lo dijo. Al principio no lo veía como red flag, pero luego entendí que esto era precisamente la razón de su acercamiento conmigo y por qué después terminó como terminó. Otra red flag que en su momento no la supe ver correctamente es que este tipo, todas las novias que ha tenido, que no han sido tantas, eran todas exnovias de amigos suyos. Así que por ahí ya lo puedes ir viendo. Evidentemente este tipo jamás tuvo ningún tipo de posibilidad con Lizzie, en ningún momento. Pero que lo intentó, y su acoso llegó hasta tal nivel que, como habéis visto, se dedicó a producir material explícito con ella, con deepfakes. Deepfakes a través de una página y una cuenta que no os voy a mostrar aquí porque entonces sería darle más publicidad a eso. Pero que existe, existe, y la denuncia está puesta 100%. Pero no os la puedo enseñar porque la denuncia ni siquiera soy yo el denunciante. Y Lizzie, por supuesto, no va a hablar sobre ello y no le preguntéis al respecto porque no va a dar ninguna declaración al respecto de este asunto. La amistad duró menos de un año en realidad. Y todo se empezó a poner bastante frío en el momento en el que mi relación con Lizzie, sabéis que estuvimos un tiempo separados, y él, que era amigo mío, en lugar de seguir siendo
siendo mi amigo, como sería lo normal y lo que cabría esperar, lo que hizo fue intentar hacerse amigo de Lizzie a costa de lo que fuera. Ya la conocía porque ya la había visto anteriormente cuando habíamos quedado en persona, pero no eran amigos. Pero él lo intentaba, y lo intentaba, y lo intentaba, y lo intentaba. Lizzie y yo seguíamos hablando de todas maneras, a pesar de haber roto, y no había ningún problema entre nosotros. Problemas que este tipo y esta misma amiguita suya, OnlyFanner con necesidad de atención, que lleva todos estos años contactándose con cada tipo que puede para empezar a decir un montón de información falsa sobre nosotros, se pusieron ambos a intentar hacer que Lizzie se pusiera en contra mía. Y aquí es donde viene la parte realmente curiosa. Resulta que a Lizzie se le levantaron varias red flags de las cosas que le estaban diciendo, entre ellas precisamente cómo estaban planeando acabar conmigo. Esto, mucho ojo, mientras todavía seguíamos siendo amigos y no habiéndole hecho yo jamás absolutamente nada, que es lo más loco del asunto, porque tú te preguntarás, bueno, Dallas, ¿pero tú qué le hiciste exactamente? La respuesta es nada. Literalmente no le hice absolutamente nada. El tipo lo que le pasaba es que quería tener mi vida, y a pesar de que jamás habíamos discutido, como máximo le recriminé que no estaba prestándome atención en el trabajo, pero ya está, nada más. Es que ni siquiera hay una sola conversación que tú puedas decir, es que discutiste con él. Nada, literalmente nada. Es que de verdad, pongo la mano en el fuego, no hay una sola cosa mía que pueda decir este tipo que yo le hiciera a él. Nada. Y mientras yo no le hice nada, el tipo lo que estaba haciendo era contarle mentiras a Lizzie de cosas que yo no había dicho, y al mismo tiempo él me contaba cosas sobre Lizzie que Lizzie tampoco había dicho. Esto es algo que luego, por cierto, la última vez que hablamos se lo tiré en cara y dijo que él pensaba que estaba haciendo algo bueno, un manipulador de la hostia. Y la amiguita también, 3/4 de lo mismo. Ninguno de estos personajes tiene absolutamente nada, ni una sola cosa que puedan decir que tienen en mi contra. Se han dedicado a difamarme entre varios círculos. Estos son la fuente de confianza de ciertos personajes que estuvieron acosándome el año pasado, en 2024. Todas estas ridiculeces de las balas, estas payasadas, pues fueron estos dos, ¿vale? Por si a alguien le quedaba esta duda en la cabeza. Todo eran o inventadas o exageradas, brutalmente nada que ver con la realidad. Todo venía por parte de estos personajes y yo calladito. En todo momento lo supe, porque al final de cuentas, cuando tú te dedicas a decir mierda, al final un amigo de un amigo te lo termina contando, te dice quién fue esa persona, y yo lo sé, me enteré y no dije absolutamente nada. Pasé 3000 pueblos de responder ninguna cosa, porque es como, ¿qué vas a responder a algo que es una inventada? ¿Cómo desmientes algo que no existe? Es una falacia en sí mismo, no tiene ningún tipo de sentido. Y esto fue algo que fue dándose lentamente. Lentamente comenzaron a desarrollar esta inquina en mi contra, inquina que a día de hoy ni me explico ni entiendo, porque verdad no sé qué le hice a este delincuente, todavía me lo pregunto, sinceramente, a día de hoy, pero la única conclusión que puedo sacar es que quería eso, quería tener el éxito con las mujeres que él no podía conseguir, y de ahí pues se puso a hacer lo que se puso a hacer. Esta traición fue algo que sinceramente me pilló totalmente por sorpresa, no me esperaba para nada que hubiera estado haciendo esto, porque como os digo, nunca le hice nada. Es que la mayor discusión que pudo haber habido es porque Stardew no funcionaba y le estaba diciendo, oye, ¿dónde estás? ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, en cierto momento a estos personajes se le fue demasiado la lengua y le confesaban a Lizzie que lo que estaban haciendo era planear acabar con mi vida, literalmente, porque él, aunque no fuese narco, sí tenía acceso a ciertos personajes que sí que lo eran y que sí que tenían esa clase de servicios. Y aunque penséis que España es tan seguro, vosotros que estáis en Latam, lo cierto es que no, y hace relativamente poco acabaron con la vida de un hombre literalmente en la plena calle, hombre al cual todavía no han encontrado a la persona que lo hizo, que le pegaron un tiro por detrás mientras estaba en el bar delante de la escuela de sus hijos. Esto en Barcelona, por todo un entramado de delincuencia y de narcos que hay en el puerto de Barcelona, que es a través de donde entran muchísimas sustancias ilegales dentro de España y Europa. Pues bien, evidentemente cuando esto sucede, Lizzie me lo cuenta todo, yo encaro a este tipo, el cual me lo confirma, excusándose en que, y no te lo pierdas, dice que no iba tan en serio. O sea, imagínate que alguien que se supone que es tu amigo esté teniendo conversaciones acerca de cómo acabar con tu vida y luego te diga a ti que no iba tan en serio. Y ahí es donde hablamos un par de veces más, también para pura mierda, y luego se termina por completo esa relación. Algo que debería haber terminado ahí, que habría sido lo suyo, que me olvidasen estos dos obsesionados, este tipo y su amiguita, a la cual encima la conoció por mí, con la cual hizo exactamente lo mismo que estaba intentando hacer con Lizzie. La diferencia es que la otra era una don nadie, literalmente. Pues en lugar de olvidar y superar y dejarme estar de una vez, lo que han hecho ha sido literalmente intentarse juntar y contactarse con cada persona que han podido para que suelten en su nombre, pero sin salir ellos perjudicados, todas las barbaridades que han podido. Yo de esto soy consciente y lo sé, pero no me vale como motivo de denuncia un testimonio de X random, hasta que este tipo finalmente comete el error más grande de su vida de pensarse que en Andorra existen las leyes de protección de datos, cosa que evidentemente no existe.
existen, y aquí es donde queda no solo registrada su dirección, que yo soy el que la ha censurado, sino también que lo registra a nombre de su organización de Andorra. Andorra, país en el que, por cierto, está prohibido no solo generar esto, que está prohibido en todos los países del mundo, sino también prohibida la generación de material explícito, cosa a la que se dedica precisamente tanto él a través de su propia empresa como su amiguita, la cual es OnlyFanera. Razones de más para echar a ambos de Andorra inmediatamente por la vía administrativa. Razón de más para deciros que también se van a iniciar estos mismos procedimientos en contra de estos dos personajes a través de la vía administrativa o de la que convenga, específicamente en Andorra, para que respondan por el estar fabricando material explícito dentro de este mismo país. Y la pregunta es, ¿por qué tan incapaces de dejarme en paz? Literalmente estos dos personajes no pueden decir una sola cosa mala que yo haya hecho a ninguno de los dos jamás. Empezaron a desarrollar una enfermedad mental contra mí por algo que ni siquiera me explico, hasta tal punto de más de 2 años después dedicarse a crear páginas web para generar material explícito hecho con IA sobre Lizzie, y encima dejarte las pruebas de esta manera tan hedionda, y encima que tu amiguita publique fotos en esta misma casa demostrando su implicación criminal dentro del caso, que no hay manera humana en la que puedes decir ahora de no, esa es otra casa, ni ninguna tontería de ese estilo, con el nombre de tu sociedad de Andorra. En fin, sé que tendréis muchas dudas ahora mismo y os preguntaréis por qué carajo iba a querer alguien acabar con mi vida por literalmente nada, y yo también me lo pregunto. Es algo que llevo preguntándome estos 3 últimos años, os digo muy honestamente. No solo me llevo preguntando eso, sino también me pregunto cómo o por qué o para qué todavía siguen juntándose y hablándose con cada persona que se pelea conmigo para que ellos digan cosas que estos mentirosos no se atreven a hacer. Es algo que, de verdad os lo digo, me tiene en shock. Me tiene en shock desde hace 3 años. Ya me choqué hace 3 años con este asunto. Me dio un shock brutal. Es algo que todavía me sigo preguntando por qué. ¿Cuál es la razón para haber estado planeando acabar con mi vida? Pero, ¿por qué? Todavía no lo entiendo. De verdad os lo digo, todavía no lo entiendo. Y no estaría haciendo este vídeo de no ser porque continúa todavía provocando delitos, ya no solo en mi contra, que esa ya es otra cosa, sino en contra incluso de Lizzie. ¿Qué tiene que ver ella? Así que, ya está bien. Estoy sinceramente harto. Ya puedo ver que el acoso no va a parar. Ya no tengo ningún miedo a las amenazas de acabar conmigo con profesionales de delitos, porque a fin de cuentas la denuncia ya está puesta y este tipo ni sabe dónde estoy, a pesar de que se esfuerza también con sus amiguitos. Así que eso, cualquier persona que quiera mi testimonio y la información acerca de cómo este tío en realidad es el que estuvo detrás de la estafa de Alex a secas, que sepáis que fue este tío. Tengo todas las pruebas de ello, tanto en conversaciones de WhatsApp como en conversaciones de Discord, que están todas certificadas y transcritas. Yo no puedo denunciar eso específicamente porque tienen que ser las personas que estuvieron envueltas dentro de eso. Sé que hay personas que perdieron muchísimo dinero en esa estafa. Pues que sepáis que aunque el Alex a secas era la cara pública, en realidad quien lo manejaba todo era este tío. Y sobre todo ahora hablo porque sé que no importa cuántos años pasen, estos obsesionados van a estar detrás mío durante el tiempo que haga falta, lo cual es algo que de nuevo sigo sin explicarme porque nunca les hice nada como para justificar esta obsesión. Es algo que todavía me tiene en shock y sin saber por qué o de qué manera. La verdad es que no tengo ni la más remota idea, sinceramente os lo digo, es algo que no tengo ni idea, sinceramente, de verdad. En este vídeo no os he puesto las pruebas extra ni nada del estilo porque son un montón de cosas que habrían que estar así de censuradas. No voy a poneros además también las cosas que se va a crear porque es literalmente material explícito. No os puedo poner ni siquiera los textos porque lo podríais buscar y no quiero que busquéis nada de eso porque son cosas asquerosas que hicieron suplantando la identidad de Lizzie y no es plan, así de sencillo. Y era más para desahogarme un poco, explicaros este acoso de 3 años que he estado viviendo por parte de estos dos personajes, que es totalmente asqueroso, de verdad os lo digo. Literalmente no superan, es que no superan, y encima creando esta clase de delitos en contra mío o en contra de Lizzie. Es una enfermedad mental de verdad otro nivel. De nuevo os digo, no le preguntéis nada a Lizzie sobre esto, ella no va a dar declaraciones al respecto de nada de esto en ningún momento. El que lo cuenta soy yo y este tipo se va a enfrentar a condenas de cárcel, que yo sepa, de 5 años o incluso más, y por supuesto indemnizaciones de responsabilidad civil, que vete a saber lo que puede hacer eso. Eso es un caso que me marcó mucho en su día, sinceramente, porque demuestra cómo al final puedes tener a una persona así de enferma, así de obsesionada, así de delincuente encima tuyo durante tantísimos años después de no haberle hecho absolutamente nada, literalmente nada, o sea, solo habiendo sido un buen amigo, que fue el único que fui para este tío, un buen amigo y nada más. Lo mismo que para la otra obsesionada, que de verdad es absolutamente loco. También esto es una llamada para que si alguien tiene más información, se ha contactado con estos grupos
grupos de enfermos o tiene algún tipo de contacto con ellos y me quiere mandar la información que se han dedicado a soltarles, pues también lo agradecería sinceramente. Ya se están cursando 2 denuncias diferentes, una puesta por mí y otra puesta por Lizzy, pero nunca es mal momento para poner otra más si hace falta ponerla. Después de este caso, sinceramente, he tenido auténtico miedo de hacer amigos nuevos, porque al final del día nunca sabes. O sea, aparte de las 2 o 3 red flags que os he comentado aquí, que las fui viendo más hacia el final de la relación, de resto no había nada que yo dijera nada realmente, porque yo pensaba, no es una persona que se quiera aprovechar de mí por el dinero, porque ya tiene dinero, no es una persona que quiera fama, no sé, son cosas que me tienen honestamente intrigado. Al final, así tengas muchísima experiencia en ver a gentuza, te pilla en un momento que a lo mejor estás con estrés o lo que sea, o no quieres ver algunas cosas y te vuelve a pillar, y te vuelven a pillar una y otra vez, y da igual lo que hagas, porque al final del día nunca sabes, literalmente nunca sabes con quién te puedes topar, de qué manera te puedas topar, que terminen intentando atentar contra tu vida, literalmente. No lo sé, la verdad. Ya os contaré más novedades próximamente, cuando las haya y cuando condenen a este delincuente. Sin más, un abrazo.